Página 22. La fábula de las abejas, Bernard Mandeville, 1729. Los vicios privados hacen la prosperidad pública. Introducción. 0.2. Historia del texto. La elaboración de la fábula de las abejas tardó unos 24 años. El primitivo germen del que se desarrolló fue un librillo en cuarto de 26 páginas, a 6 peniques, publicado anónimamente el 2 de abril de 1705. Se titulaba De Grumbling Ibe, or, Knabestur Donest, el panal rumoroso o la redención de los bribones. El opúsculo tuvo éxito, pronto se volvió a imprimir en edición pirata e iba voceándose por las calles a medio penique el pliego de 4 páginas. Luego se olvidó durante casi una década, hasta 1714, en que reapareció como parte de un libro anónimo titulado The Fable of the Bees, or, Private Vices, Public Benefits, en el que al poema original seguía un comentario en prosa, que era An Enquiry into the Origin of Moral Virtue, y 20 observaciones diversas sobre las opiniones expresadas en el poema. En el mismo año se publicó una segunda edición. En 1723, otra edición, titulada Segunda, que se vendía a 5 chelines, con las observaciones considerablemente aumentadas, y 2 ensayos más, An Essay on Charity and Charity Schools y a Search into the Nature of Society. Fue entonces cuando la obra atrajo, por primera vez, verdadera atención y empezaron a acumularse sobre ella los ataques. El gran jurado de Middlesex denunció el libro como una indecencia pública y apareció en el London Journal del 27 de julio de 1723 lo que Mandeville llamó una carta injuriosa a Lorce. Esto impulsó a Mandeville a publicar en el mismo periódico, el 10 de agosto de 1723, una defensa contra la carta injuriosa y la denuncia. Esta defensa la hizo Mandeville imprimir en hojas de tamaño apropiado para intercalarlas fácilmente en la edición de 1723, y las incluyó después en todas las subsiguientes ediciones, junto con la reproducción de la carta a Lorce y la denuncia del gran jurado. En 1724 apareció la llamada tercera edición, en la cual, además de incluir la defensa, hizo muchos cambios estilísticos y añadió 2 páginas al prefacio. La siguiente edición de 1725 fue idéntica, excepto por algunas ligeras alteraciones verbales, parte de las cuales son, probablemente, del mismo Mandeville. En las ediciones de 1728 y 1729, salvo pequeñas variaciones, debidas, probablemente, al tipógrafo, no hay ninguna modificación. Debió ser Mandeville el autor de unos cuantos cambios verbales en la edición siguiente de 1732. Las variaciones entre las ediciones demuestran que Mandeville era un estilista concienzudo, que pulía cuidadosamente. Mientras iban apareciendo estas diversas ediciones de la primera parte, Mandeville escribía una segunda parte de la fábula, compuesta esta de un prefacio y 6 diálogos, ampliando y defendiendo sus doctrinas, y que puso en circulación en 1728, según la portada, 1729, bajo el título de The Fable of the Bees, Part 2. By the author of the first, La fábula de las abejas, parte 2. Por el autor de la primera. Esta segunda parte fue publicada, independientemente de la primera, por otro editor. En 1730 siguió otra edición de la parte 2, y en 1733 una tercera, que dice en la portada, segunda edición. Después de esto, se publicaron juntas las 2 partes. En 1733 se anunció una edición en 2 volúmenes. Y en 1755 se publicó en Edimburgo otra, también en 2 volúmenes. Más tarde apareció esta misma edición, con una portada engañosa, fechada en 1734, Londres. Todavía otra edición de 2 volúmenes vio la luz en Edimburgo en 1772.
En 1795 aparecieron ambas partes en un solo volumen y esta misma edición se reimprimió en 1806. Fue esta la última edición completa del libro, el cual en 1811 tuvo, sin embargo, una parcial resurrección al publicarse en Boston, Massachusetts, el Panal Rumoroso, en un pequeño folleto impreso para el pueblo. Mientras tanto, la obra se tradujo a varios idiomas extranjeros. En 1740 apareció una traducción francesa en 4 volúmenes que se atribuye a J. Bertrand, versión libre en la que se atenuó el elemento rabelesiano de Mandeville. Una nueva edición de esta misma traducción se publicó en 1750. Y es posible que todavía haya habido otra edición francesa en 1760. Traducciones al alemán aparecieron en 1761, 1818, 1914 y, posiblemente, en 1817. Tal es, en suma, la historia del texto de la fábula de las abejas. Página 24.